Hola, buenos días, tardes o noches, compañeros de medicina y gente de YouTube. El día de hoy nuestro equipo va a hablar sobre los trastornos asociados a la cadena de transporte de electrones. Los integrantes de nuestro equipo somos Luis Carlos Anaya, su servidor, Leonardo Beltrán, Juan Daniel Orihuela y Carla Valdés Sandoval. Gracias por el video. Bueno, vamos a continuar con nuestro contenido. En primer lugar, tenemos la introducción, luego tenemos qué es la cadena de transporte de electrones. Luego hablaremos un poco de respiración celular, luego los trastornos asociados a la cadena de transporte de electrones y por último nuestra conclusión. Bueno, la introducción. La cadena respiratoria mitocondrial es el eslabón final del metabolismo oxidativo y desempeña por ello un papel esencial en los mecanismos de producción de energía en nuestras células, ¿no? Está formada por cinco complejos enzimáticos que están sujetos a un control dual por parte del genoma nuclear y del genoma mitocondrial. Las enfermedades producidas por déficit de la cadena respiratoria son heterogéneas y afectan principalmente a órganos y tejidos que dependen funcionalmente del metabolismo oxidativo. Entre estos órganos podemos encontrar el cerebro, músculos, miocardio, riñón e hígado. La medida de la actividad de los complejos enzimáticos se puede realizar sobre cualquier tejido u órgano que, pero se utiliza preferentemente. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de qué es la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones es una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana interior de la mitocondria. Los electrones pasan de un miembro de la cadena de transporte al siguiente en una serie de reacciones de reducción. Es como se puede ver en la imagen que está en la presentación. La energía que va a ser liberada de estas reacciones se va a capturar como un gradiente de protones, el cual a su vez se va a utilizar para lograr formar ATP en un proceso llamado quimiosmosis. Entonces, en conjunto, la cadena de transporte de electrones y la quimiosmosis constituyen a la fosforilación oxidativa. Los pasos clave de este proceso, los podemos ver mostrados de una manera más simplificada en la imagen de la diapositiva, incluyen los siguientes. Como primer paso, vamos a tener la entrega de electrones por NADH y FADH2. Después, vamos a tener la transferencia de electrones y el bombeo de protones. Seguido de vamos a tener a la separación de oxígeno molecular para formar agua. Y por último, la síntesis de ATP impulsada por un gradiente. Todo esto lo podemos ver de una manera más simplificada en la imagen de arriba, donde tenemos señalado el citoplasma, el espacio intermembranal, los complejos de la cadena de transporte de electrones y lo que vamos a necesitar y lo que va a formarse como producto en la misma, terminando en el ATP gracias a la ATP sintasa. Ahora yo les voy a hablar sobre la respiración celular. La respiración celular tiene lugar en las mitocondrias, donde una serie de enzimas catalizan la transferencia de electrones a oxígeno molecular y la generación de adenosín trifosfato, que almacena energía. Los defectos que involucran las enzimas utilizadas en este proceso alteran la respiración celular, lo que disminuye el coeficiente de ATP o ADP. Las mitocondrias tienen su propio DNA que procede de la madre. Sin embargo, el DNA mitocondrial comparte la responsabilidad con el DNA nuclear en la función mitocondrial. En consecuencia, tanto las mutaciones mitocondriales como las nucleares pueden causar trastornos mitocondriales. Como podemos ver en la imagen, el complejo número 4, vamos a tener el transporte de electrones, primero del centro de cobre A, que se convierte de cobre más 2 a cobre más 1, y esto lo pasa al centro hemo A. De hierro 3 se convierte a hierro 2. Luego el centro MOA3 de hierro 3 se convierte a hierro 2. Y por último lo pasamos al centro de cobre B de cobre 2 a cobre 1. En el último paso, el cual se muestra en la imagen,
Esos electrones son pasados para unir el hidrógeno más el oxígeno para liberar agua y después simultáneamente mandar hidrógenos a la parte superior. Pero si en este caso no tenemos respiración celular y no tenemos oxígeno, este paso se emitiría y no podría continuar. Ahora, los tejidos con alta demanda de energía, como el encéfalo, nervios, retina, músculo esquelético y cardíaco, son particularmente vulnerables a los efectos de la fosforilación oxidativa. Ahora, las manifestaciones clínicas más comunes son las convulsiones, la hipotonía, la oftalmoplegia, episodios semejantes a un accidente cerebrovascular, debilidad muscular, estreñimiento grave y micardiopatía. Bueno, yo voy a hablar de uno de los trastornos que ocurre por algún cambio en la cadena de transporte de electrones. Voy a hablar primero sobre qué es la neuropatía óptica hereditaria de Leber, también conocida como NOL. Bueno, la NOL se caracteriza por la pérdida aguda o subaguda de la visión central bilateral causada por la degeneración de retina. Por lo general, comienza en la tercera o cuarta década de vida, pero puede manifestarse desde la infancia hasta la adultez. Se han definido muchas mutaciones del DNA mitocondrial, pero tres mutaciones comunes son responsables del 90% de los casos. Bueno, ¿y qué podemos ver en la pantalla? En la imagen podemos ver del lado izquierdo cómo es una persona con la enfermedad de NOL o neuropatía óptica hereditaria de Leber, y del lado derecho cómo es una persona que tiene la visión correcta o tiene la visión normal. Bueno, voy a continuar con otra enfermedad que es la encefalomiopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios similares a accidentes cerebrovasculares. Bueno, un nombre un poco largo, ¿no? Las mutaciones del gen del tRNA mitocondrial causan esta enfermedad neurodegenerativa progresiva caracterizada por episodios de accidentes cerebrovasculares químicos que tienen que ver con accidentes metabólicos, ¿no? Miopatía y acidosis láctica. En muchos casos, las células contienen DNA mitocondrial de tipo silvestre y mutante, llamado heteroplasmia. Por lo tanto, la expresión es variable. Bueno, y podemos ver en la imagen un cerebro dañado y además podemos ver qué causa esta enfermedad, ¿no? Del lado izquierdo podemos ver imágenes de algunos pequeños dañados que contienen la enfermedad de encefalopatía mitocondrial. Ahora yo les voy a hablar sobre la epiplasia mioclónica con fibras rojas rasgadas, o por sus siglas en inglés MERRF o MERF. Ese trastorno progresivo se caracteriza por contracciones musculares no controladas o convulsiones mioclónicas, demencia, ataxia y miopatía, que se muestran en las fibras rojas rasgadas, lo que indica una proliferación mitocondrial con tinciones especializadas cuando se practican biopsias y las mutaciones corresponden al gen de tRNA-álisis mitocondrial y la heteroplasmia es frecuente y por consiguiente la expresión es variable. Como podemos ver del lado derecho, podemos ver un cerebro que tiene epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas y estos son los que hacen las contracciones, los cuales da demencia, ataxia y miopatía. Ok, continuando con otro trastorno asociado a la cadena. Bueno, pues hay que recordar que, como mencionó mi compañero Leonardo, en la diapositiva de respiración celular, los tejidos dependientes de moléculas de alta energía son los que se van a ver dañados en los trastornos que estamos viendo ahora mismo. Entonces, estos trastornos, los trastornos de síndrome de Kearns-Sayre y la oftalmoplegia externa progresiva crónica o OEPC, se van a caracterizar por la oftalmoplegia, por la ptosis, que es la caída del párpado, retinitis pigmentaria típica, la cual va a afectar a los fotorreceptores, y a la miopatía de fibras rojas rasgadas. También vamos a ser caracterizados por la ataxia, como también había mencionado en el trastorno anterior, la cual va a ser la falta de coordinación en la realización de movimientos voluntarios.
Otras características de estos dos síndromes o trastornos puede ser la sordera y la miocardiopatía. Todos estos van a aparecer antes de los 20 años normalmente. Entonces, para hablar específicamente de cada uno, el síndrome de Kearns-Sayre es causado por una gran delección continua en el DNA mitocondrial, que va a determinar la pérdida de genes importantes para la formación de proteínas mitocondriales, que estas son las necesarias para la fosforilación oxidativa. Y la OEPC, que está del lado derecho, puede ser el resultado de mutaciones de uno o varios genes nucleares diferentes, que estos van a ser críticos para la producción y para el mantenimiento del DNA mitocondrial. Entonces, de igual manera, se va a ver afectado gracias a los trastornos asociados a la cadena de transporte de electrones, que sería durante la fosforilación oxidativa. Del lado izquierdo podemos ver una imagen de cómo se ve una persona con el síndrome de Kearns-Sayre, y del lado derecho podemos ver una persona con oftalmoplegia externa progresiva crónica. Ok, a continuación yo les hablaré de la neuropatía ataxia y rinitis pigmentosa. Esa es una afección progresiva que se caracteriza por la neuropatía sensitiva, que se presenta con entumecimiento, hormigueo o dolor en las extremidades. Debilidad muscular, ataxia, pérdida de la visión causada por el deterioro de la retina. Esta es llamada retinitis pigmentaria o pigmentosa, deterioro cognitivo, convulsiones, asimismo la pérdida de la audición y trastornos de la conducción cardíaca. Este trastorno puede comenzar en la infancia o en la adultez temprana. Este se debe a mutaciones en el GATP6 en el DNA mitocondrial. Las mutaciones en ATP6 alteran la estructura o la función del adenosín trifosfato, sintasa, y de este modo, pues reducen la capacidad de las mitocondrias para producir ATP. La siguiente enfermedad es la enfermedad de Lake, que es la encefalopatía necrosante subaguda, y esta enfermedad es un trastorno neurológico grave que generalmente se manifiesta en el primer año de vida. Se caracteriza por trastornos progresivos de la deglución, escasa ganancia de peso, hipotonía, debilidad, ataxia, oftalmoplegia, nistagmo y atrofia óptica, junto con acidosis láctica. Los pacientes pues fallecen de forma típica en el transcurso de 2 a 3 años, en general debido a la insuficiencia respiratoria. Los estudios de diagnóstico, como se puede ver aquí en la presentación, son lesiones graves degenerativas en los ganglios basales, cerebelo y tronco encefálico. Esta enfermedad es el resultado de las mutaciones en uno de los más de 75 genes diferentes del DNA nuclear o del DNA mitocondrial, involucrados en la producción de energía de las mitocondrias. A continuación, vamos a hablar acerca de la encefalomiopatía neurogastrointestinal mitocondrial. Un trastorno muy raro caracterizado por la degeneración de los músculos del tracto gastrointestinal, lo que conduce a una escasa motilidad del tracto gastrointestinal y causa numerosos síntomas gastrointestinales. Además, también se produce una debilidad en los músculos oculares, así como pues la pérdida de la sensibilidad y debilidad de los miembros, debido pues a la degeneración de los nervios periféricos. El inicio es variable, pero pues ocurre generalmente antes de los 20 años. Este trastorno es causado por mutaciones en el gen TIMP-TYMP, que codifica para timina fosforilasa y produce cambios secundarios en el DNA mitocondrial. La herencia es autosómica recesiva, es decir, hombres y mujeres se ven afectados por igual. Y pues el tratamiento solo se centra en el manejo de síntomas. El pronóstico a largo plazo es malo, por lo tanto tiene una expectativa media de vida hasta fines de la cuarta década de vida. En conclusión, podemos decir que una vía tan compleja como lo es la cadena de transportes de electrones, pues causan una variedad de anomalías clínicas, pues, que vayan desde la acidosis láctica en la infancia hasta enfermedades pues, musculares graves en adultos. Em, por lo general residen en el DNA mitocondrial y pues hasta actualmente los ensayos bioquímicos eran el medio para establecer pues estos defectos. Sin embargo, la identificación pues, en el DNA mitocondrial permite definir con mayor precisión. Estos casos son de singular naturaleza, ya que son un poco raros y tienen una mayor familiaridad con el tiempo acerca de estos casos. A pesar de pues, los avances médicos, son infradiagnosticados, ya que se detectan a un tiempo muy tardío. Eh, y pues eso sería todo por nuestra parte. Aquí tenemos las referencias.